Vamos a iniciar analizando esta viga, cuyo sistema que maneja es muy sencillo. Podemos observar que tenemos dos tramos, el tramo A y el tramo B, y que esos dos tramos están separados entre sí 2 metros. También podemos observar que hay cargas puntuales que actúan sobre ella de manera curva obedeciendo a la función W, 20x cuadrados newton por metro. Para iniciar, tenemos que ejecutar un diagrama de cuerpo de fuerzas para poder identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta viga. Para eso sacamos la viga y vamos a identificar en estos momentos cuáles son las fuerzas que actúan sobre ella. Si nos podemos dar cuenta, en la zona de A, la viga se encuentra empotrada. Es decir, cuando hay un empotramiento, deja de existir movimiento en los ejes de Y, deja de existir movimiento en los ejes de X, y por lo tanto, si está empotrada, deja de existir giro. Y ese giro lo voy a asumir positivo para este caso, arbitrariamente. Observamos entonces cargas puntuales que son curvas, obedeciendo a la función W igual 20 x cuadrado newton sobre metro. De esta manera, hay que tener en cuenta que todas estas cargas puntuales hay que transformarlas en una fuerza resultante, cuyo valor se puede hallar con la operación de la integral definida W de X por D de X, que es lo que vamos a hacer a continuación, teniendo en cuenta esta función W. Entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la integral definida, pero la integral definida de dónde a dónde para este caso. Si nos podemos dar cuenta, tenemos un tramo A, el tramo A, y tenemos un tramo B, que va desde 0 metros hasta 2 metros, que en este caso son los valores con los cuales vamos a definir nuestra integral. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta 2 de una función x de W de X, que para este caso es 20x cuadrado por un diferencial de X. Teniendo eso, entonces tenemos que para poder integrar esta función hay que sacar el 20 de la integral e integrar x cuadrado con respecto a dx. Tenemos entonces 20, integral definida de 0 a 2, x cuadrado de dx. La integral de x cuadrado obedece a la siguiente definición. Cuando tenemos una integral de un número o de una constante con un exponente, la integral de ello va a ser n más 1 sobre n más 1. Para este caso tenemos entonces que esto es igual a 20, aplicamos esto, x a la 3 sobre 3, evaluada de 0 a 2. Borramos esto por acá ya que no lo necesitamos y vamos a evaluar esta función con respecto a los dos valores que hemos definido para la integral. Iniciamos con decir que si reemplazamos este valor en la función, toda esta función se nos va a hacer 0. Es decir, que no es necesario evaluar esta función con respecto a 0, pero sí se hace necesario evaluarla con respecto a 2. Tenemos entonces que eso es igual a 20, 2 a la 3 sobre 3 menos 0. Sabiendo que si reemplazamos 0 en esta función, el valor va a ser 0. Hacemos esta operación en la calculadora. Y vamos a tener como resultado 53.33 newton, que es el valor de la fuerza resultante que estamos calculando. Pero ahora hay que saber a qué distancia del tramo A se nos va a ubicar esa fuerza resultante. Vamos a borrar todo este proceso que hemos hecho aquí para anotar el valor de la fuerza resultante por acá arriba.
una fuerza resultante que hemos calculado de 53.33 newton. Pero ahora se hace necesario, como ya se había dicho, calcular la distancia a la que se encuentra esa fuerza resultante con respecto al tramo A, es decir, de izquierda a derecha. Para eso se hace necesario resolver una integral que está definida, una vez más, desde el punto 0 hasta el punto 2 de x por una función w de x por d de x, sabiendo que esta función w de x obedece a la función de las cargas puntuales curvas. De esta manera, tenemos que esto va a ser igual a la integral de 0 a 2 x por 2x cuadrado por d de x, que vamos a tener entonces la multiplicación de esta x por 2 por 20x cuadrado, lo que vamos a tener entonces que va a ser una integral definida de 0 a 2 de 20x a la 3 por d de x, y que al igual que el procedimiento anterior tenemos que sacar el 20 de la integral, integrar x a la 3 y evaluar la función con los valores que hemos definido 0 y 2. Por lo tanto, vamos a tener entonces 20 por fuera de la integral, evaluada de 0 a 2, x a la 3 por d de x. Integral de x a la 3 tenemos entonces que eso es 20 x a la 4 sobre 4 evaluada de 0 a 2. Y al igual que el procedimiento pasado de reemplazar 0 en x, vamos a tener que toda esta función en x, por lo que solamente se hace necesario evaluar con el valor definido 2. Teniendo esto entonces, va a ser igual a 20, 2 a la 4 sobre 4. Haciendo ese procedimiento en la calculadora tenemos entonces que vamos a tener un igual de 80 newtons por metro. ¿Por qué calculamos este valor? Para poder calcular la distancia que existe del tramo A al puesto justo donde vamos a ubicar esta fuerza resultante, tenemos que utilizar la siguiente ecuación. X tramo va a ser igual a la integral definida de x por w de x por d de x sobre la integral de w de x por d de x, sabiendo que el denominador obedece a la fuerza resultante y sabiendo que el numerador obedece al valor que hemos calculado aquí. De esa manera entonces vamos a tener que x tramo va a ser igual a la división entre 80 newtons por metro sobre la fuerza resultante que hemos calculado, que es 53.33 newton. Si nos damos cuenta, newton se cancela con newton, quedándonos únicamente x tramo igual a, vamos a hacer la operación de calculadora, vamos a tener entonces que x tramo va a ser igual a 1,50 metros. Ok, ¿qué quiere decir eso? Vamos a borrar todo este procedimiento para hacer una vez más el dibujo de la viga con la fuerza resultante ubicada teniendo en cuenta la distancia que hemos calculado. Es decir, tenemos la viga con unas cargas que actúan sobre ella debido a un empotramiento, teniendo en cuenta que no hay movimiento en Y, teniendo en cuenta que no hay movimiento en X y teniendo en cuenta que no existe un giro en ello, y que nosotros
nos imaginamos ese giro positivamente, tenemos también que va desde un tramo 0 hasta un tramo de 2 metros, y en el tramo justo en el punto 2 metros se encuentra B, y que justo en el punto 0 se encuentra A. Pero ya hemos calculado una fuerza resultante que reemplaza todas estas cargas puntuales de forma curva. Y que esa fuerza resultante que hemos calculado está a 1.50 metros desde el punto A hacia la derecha. Quiere decir que esta fuerza resultante que hemos ubicado aquí de 53.33 newton se encuentra justamente a 1,50 metros. Teniendo eso, queda mucho más fácil resolver todo el sistema de la viga. Entonces, una vez tenido este dibujo, no queda más que sacar la fuerza resultante. Vamos a partir el tablero en la mitad. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas para poder empezar a hallar cuáles son los valores de todas estas fuerzas que actúan sobre ello. Para poder empezar debemos decir que no hay fuerzas actuando en X, solamente una reacción que es la reacción AX. Pero esa reacción AX obedece a una reacción AX igual a 0. ¿Esto por qué? Porque si nos damos cuenta, no existen fuerzas que actúen sobre el eje X. Pero si nos damos cuenta, sí existen fuerzas que actúan sobre el eje Y. Por lo tanto, entonces nosotros podemos decir que existe una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que obedece entonces a una Y que va en sentido positivo, menos una fuerza resultante de 53.33 newton, 33 newton, igual a 0. Y para ello tenemos que entonces AY va a ser igual a 53.33 newton. Suponiendo que la reacción AY va hacia arriba, evidentemente esta reacción va hacia arriba. Y tenemos el resultado de AY. Ahora hay que ver el resultado del momento, que estamos buscando. Para ello tenemos que hacer momento en este punto de aquí, en el punto A. Tenemos entonces que sumatoria de momentos va a ser igual a 0, pero sumatoria de momentos en A. De esa manera entonces tenemos que ninguna de las fuerzas que actúa sobre este punto hará momento. Pero si nos damos cuenta, la fuerza resultante hace un momento negativo. Teniendo en cuenta entonces que si este momento es positivo, quiere decir que el que viene en contra de él es negativo. Quiere decir que si nosotros nos damos cuenta y vemos esta fuerza resultante va hacia abajo, y al buscar el punto A, que es donde estamos realizando el momento, él hace esto, busca el punto. Por lo tanto, la trayectoria que tiene es esta trayectoria que acabamos de dibujar aquí, una trayectoria negativa. Por lo tanto, el momento para esta fuerza resultante será entonces menos 53.33 newton por una distancia perpendicular que separa a la fuerza resultante que hemos calculado del punto donde estamos haciendo el momento. ¿De cuánto es esa distancia perpendicular? La distancia que calculamos con X tramo, que es 1.50 metros. Quiere decir que esto es por 1.50 metros. Y hay otro momento que nosotros es el que necesitamos calcular, que es el momento pero este momento lo hemos asumido positivo. De tal forma nosotros decimos que esto es más un momento, que es un momento que hemos asumido en A. Y que toda esa ecuación va igualada a 0. De esta forma despejamos para que nos quede el momento en A. Y esto nos quedaría entonces que eso es 53.33 newton por 1.50 metros. Tendremos entonces que el momento en A será igual a
Hacemos la operación en la calculadora. 79,995 newtons por metro. Momento en A. Ahí lo tenemos. Una vez que hemos calculado la reacción de AY con valor de 53.33 newton y también una vez calculado este momento, vamos a proceder a hacer un corte arbitrario en la viga que nos va a brindar una distancia X nueva, quedando una viga de la siguiente manera. Sacamos esta pequeña sección donde hicimos el corte, sacamos una distancia nueva que es una distancia X y vamos a tener entonces una carga distribuida curva nueva una vez más. ¿Por qué razón no colocar la fuerza resultante que hayamos calculado anteriormente con respecto a esta distancia y con respecto a esta función? Es importante tener en cuenta que si tú modificas la longitud de la viga, se te modifica la fuerza resultante que vas a calcular. Y fíjate que al momento de tú hacer un corte se te añaden las siguientes incógnitas. Se te añade una incógnita V y se te añade una incógnita positiva haciendo alusión a un momento. Y la ecuación que me definen estas dos incógnitas son las que me van a explicar del todo cómo se comporta el sistema de la viga teniendo en cuenta el corte que hicimos arbitrariamente. Sabemos entonces que aquí hay una reacción sobre Y de 53.33 newton. Al igual que eso, sabemos que existe un momento que hemos calculado positivo que tiene un valor de 79.995 newtons por metro. También conocemos que hay que calcular una nueva fuerza resultante y un nuevo X tramo, partiendo desde un punto A hasta un punto B nuevo, que fue donde hicimos el corte, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que para poder calcular la fuerza resultante es igual a la integral definida desde 0 hasta X de W de X por D de X. Sabemos que W de X es la función que ha estado obedeciendo siempre a estas cargas distribuidas 20X al cuadrado, newton sobre metro. Y que al momento de reemplazar en la integral nos queda entonces una definida de 0 a X. ¿Y por qué de 0 a X? Porque miren que nosotros en procedimientos anteriores hemos evaluado, pero hemos evaluado de 0 a 2, teniendo en cuenta la viga totalmente completa, pero en este caso hemos hecho un corte. Y el corte nos brinda entonces una distancia totalmente nueva, que es esta distancia que está aquí. Miren la porción aquí. Quiere decir que va evaluada desde un punto 0 hasta un punto X, siendo X la distancia desconocida. Entonces nos queda una integral definida desde 0 hasta X de la función W, que es 20X cuadrado por D de X. Integramos eso, quiere decir que sacamos el 20 de la integración, X cuadrado por D de X, y tenemos entonces que integrando esto nos queda 20X a la 3 sobre 3, evaluada de 0 a X. Una vez evaluando estos dos valores aquí en esta función, tenemos entonces que el valor de la fuerza resultante va a ser igual a 20X a la 3 sobre 3. ¿Por qué me queda igual? Si vemos que reemplazar 0 en esta X, 0 por 0 por 0, sabiendo que el exponente de esta X es 3, va a ser igual a 0, y una vez multiplicando el 0 por el 20 nos va a dar 0, que dividiendo el 3 no existe un número que multiplicado por 3 me solvente dicha función, por lo tanto es 0. Al reemplazar por X sabemos que la X toma un valor único de 1 reemplazándola en esta X, y por lo tanto nos queda igual. Entonces borramos el procedimiento para calcular la fuerza resultante, y ahora hay que tener en cuenta que para poder hallar X tramo, que es la distancia que necesitamos de punto A hasta el punto donde sabemos que se va a ubicar la fuerza resultante, es la siguiente. Tenemos que X tramo va a ser igual al cociente de la integral definida de X por W de X por D de X sobre la integral definida
de W de X por D de X, conociendo que el denominador es la fuerza resultante, ya sabiendo que la hemos hallado. Queda entonces por hallar este numerador. ¿Y cómo queda? Queda entonces una integral definida desde 0 hasta X nuevamente de X por W de X por D de X. Teniendo entonces que una integral definida de 0 a X de X por 20X cuadrado D de X. Por tanto, vamos a tener la multiplicación de X por 20X cuadrado, vamos a tener una integral definida de 0 a X de 20X a la 3 D de X. Por lo tanto, tenemos entonces también que sacamos el 20 de la integración, quedando el X a la 3 por el D de X. Y tenemos que el resultado de esta integral es 20X a la 4 sobre 4 evaluada de 0 a X. Y se cumple la misma condición que teníamos ahora para la fuerza resultante. Si reemplazamos 0 en X, vamos a tener que la función es 0 y nos queda X haciendo un valor totalmente único de 1. Por lo tanto, esto es igual a 20X a la 4 sobre 4. Quiere decir, vamos a borrar por aquí, quiere decir que para poder hallar X tramo, es la división entre el valor que acabamos de calcular, que es 20X a la 4 sobre 4, sobre la fuerza resultante, que es 20X a la 3 sobre 3, teniendo como resultado 20 se va, 20 se va, esta X se va con esta X, tenemos como resultado 3/4 de X. Y esta, señores, es la distancia a la cual se encuentra esta fuerza resultante desde el punto A hacia la derecha con respecto al nuevo tramo de la viga. Por lo tanto, la viga nos queda de la siguiente manera. Sabemos que esto es una distancia, conocemos que esa es una distancia X, conocemos que tenemos que encontrar una ecuación para la cortante y una ecuación para el momento, que es la que nos va a definir el comportamiento de la viga al final. Sabemos que esta nueva fuerza resultante que hemos calculado tiene un valor de 20X a la 3 sobre 3, y sabemos que la distancia a la que se encuentra dicha fuerza resultante es a 3/4 de X. Sabemos que hay una reacción justo en este punto de 53.33 newton y que existe un momento que hemos calculado positivo de 79.995 newtons por metro. Si nos damos cuenta, aquí podemos sacar otra distancia, que es la distancia que existe de la línea de fuerza de la fuerza resultante hasta el punto donde está la reacción de V, y esa distancia no sería más que la resta entre X y 3/4 de X, que sería entonces X menos 3/4 de X. Haciendo esta diferencia tenemos entonces que 4X menos 3X sobre 4 va a ser igual a X/4. Por lo tanto, la distancia que existe entre la línea de fuerza y el punto este donde está ubicado nuestro momento y nuestra línea de cortante va a ser X/4. Quiere decir que este valor aquí es X/4. Entonces, una vez teniendo esto, la viga ya totalmente reestructurada, podemos empezar a hacer nuestras sumatorias en Y y hacer nuestro momento para poder encontrar las ecuaciones que nos van a definir la viga y que nos van a concretar el análisis completo de la viga. Vamos a borrar por aquí esto que ya no nos interesa, ¿cierto? Vamos a borrar esto que ya no nos interesa porque ya lo hemos ubicado en la viga. Y vamos a iniciar haciendo una sumatoria en Y. Una sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a igualarlas a 0, ¿verdad? Tenemos entonces una fuerza de 53.33 Newton apuntando hacia arriba. O sea que es de manera positiva entonces 53.33 newtons
menos la fuerza resultante que hemos calculado anteriormente, 20 tercios de x a la 3, menos la cortante. Pero la que tenemos que despejar de esta ecuación igualada a 0 es la cortante para poder encontrar la ecuación que me define la viga respecto a esta compañera que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces al despejar la cortante tenemos que V es igual a 53.33 newton menos 20 tercios de x a la 3. De esta manera entonces hemos encontrado nuestra primera ecuación para definir la sección que hemos escogido. Y asimismo hay que hacer momentos. En este punto vamos a colocar en este punto un triangulito para poder especificar que vamos a hacer momento en ese punto, ¿cierto? Tenemos entonces lo siguiente: sumatoria de momentos en el punto triángulo va a ser igual a 0, ¿cierto? Miren que ya tenemos un momento aquí que es positivo, por lo tanto si es positivo, lo habíamos calculado anteriormente, claro está, es de 79.995 newtons por metro. Recuerden que los momentos actúan de la siguiente manera: cuando tenemos una fuerza que va buscando el punto de momento en este sentido, es positivo, y cuando tenemos una fuerza que está buscando el punto de momento en este sentido, es negativo, ¿verdad? Entonces de esta manera podemos observar que 53.33 newton busca el punto donde estamos haciendo momento de manera negativa, viendo que hace esto, por lo tanto es negativo. Y que sabemos que el momento es igual a fuerza por la distancia perpendicular de la línea de fuerza. ¿Cuál es la distancia perpendicular a esta línea de fuerza? X, ¿cierto? Entonces vamos a tener que menos 53.33 newtons por una distancia X. Seguimos entonces. Si nos damos cuenta, la fuerza que podemos seguir para hacerle el momento con respecto al punto triángulo es la de la fuerza resultante. ¿Y cómo está buscando la fuerza resultante el punto de que le estamos haciendo momento? Si se dan cuenta, este busca el momento de esta manera. Hace así, ¿cierto? Por lo tanto, miren cómo se comporta. Se comporta de manera positiva. Por lo tanto, esto va a ser una suma de la fuerza resultante, 20 tercios de x a la 3, por la distancia que ya habíamos calculado anteriormente, que es x cuarto, ¿cierto? Más un momento que hemos añadido al comienzo, que es el que nos interesa calcular, más un momento m igual a 0. Y aquel momento que nos interesa a nosotros es este. Por lo tanto hay que despejar m y encontrar la ecuación que nos interesa. Ya entonces vamos a borrar esto que tenemos aquí que no nos interesa ya, para poder despejar m de esa ecuación. Tenemos entonces que m va a ser igual a 53.33x de newton, una vez haciendo la operación, menos 79.995 newtons por metro, tiene un signo positivo y al pasarlo pasa restando, menos la operación de esto con esto, que sería entonces 20 doceavos de x a la 3. Y de esta manera entonces nosotros hemos calculado la ecuación que nos define el momento justo cuando hacemos el corte de la viga en una ubicación arbitraria. Estas dos ecuaciones son la solución para este sistema que hemos estudiado. Espero les haya servido de mucho. Muchas gracias.